Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. En este canal, nos embarcamos en un viaje fascinante a través de las diversas tradiciones espirituales y religiosas del mundo, explorando las profundas enseñanzas y las figuras redentoras que han inspirado a millones de personas a lo largo de la historia. Hoy, nos sumergimos en el intrigante tema de las traducciones mesiánicas en diferentes culturas y creencias. Desde las profecías del Tanaj en el judaísmo, pasando por la figura de Jesús en el cristianismo, hasta el Mahdi en el Islam, cada tradición ofrece una visión única sobre la redención y la salvación. También exploraremos las figuras redentoras en las religiones orientales, como los avatares de Vishnu en el hinduismo, Maitreya en el budismo y los inmortales taoístas que alcanzan la armonía con el Tao. Nuestro objetivo es ofrecer un análisis imparcial y objetivo, sin denominaciones ni prejuicios, para que todos puedan apreciar la riqueza y la diversidad de estas tradiciones espirituales. Queremos invitarte a ser parte de este nuevo despertar, donde juntos exploraremos y comprenderemos las múltiples facetas de la verdad espiritual. Si te apasiona el estudio de las religiones y deseas profundizar en tu comprensión espiritual, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad y sé parte de este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Ahora, sin más preámbulos, te invitamos a sumergirte en este estudio detallado sobre las traducciones mesiánicas en diferentes culturas y creencias. Disfruta del vídeo y bienvenido a Explorando la Fe y las Religiones. Las traducciones mesiánicas han sido un tema de gran interés y debate a lo largo de la historia, abarcando diversas culturas y contextos históricos. El concepto de mesianismo, aunque comúnmente asociado con el judaísmo y el cristianismo, tiene manifestaciones y interpretaciones en múltiples tradiciones religiosas y culturales. En el judaísmo, el Mesías es una figura esperada que traerá la redención y restaurará el reino de Israel. Esta expectativa mesiánica se basa en las profecías del Tanaj, Antiguo Testamento, especialmente en los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Las traducciones de estos textos han variado a lo largo del tiempo, influenciadas por el contexto histórico y cultural de las comunidades judías. Por ejemplo, la Septuaginta, una traducción griega del Tanaj realizada en el siglo III a.C., refleja las interpretaciones y expectativas mesiánicas de los judíos helenísticos. En el cristianismo, la figura de Jesús de Nazaret es identificada como el Mesías, Cristo, en griego. Los textos del Nuevo Testamento, escritos en griego, reinterpretan las profecías mesiánicas del Tanaj para aplicarlas a Jesús. Esta reinterpretación ha sido objeto de numerosas traducciones y exégesis a lo largo de los siglos, desde la Vulgata latina de San Jerónimo en el siglo IV hasta las modernas traducciones en múltiples idiomas. Cada traducción refleja no solo el lenguaje y la cultura de su tiempo, sino también las doctrinas teológicas predominantes. En el Islam, aunque no existe un concepto de Mesías similar al del judaísmo o el cristianismo, hay una figura escatológica conocida como el Mahdi, quien se espera que aparezca al final de los tiempos para restaurar la justicia. Las traducciones del Corán y los hadices, dichos y hechos del profeta Mahoma, que mencionan al Mahdi han sido interpretadas de diversas maneras en diferentes contextos culturales y sectarios dentro del Islam. Otras tradiciones religiosas también tienen figuras mesiánicas o salvadoras. En el hinduismo, por ejemplo, se espera el advenimiento de Kalki, el 10º avatar de Vishnu, quien traerá el fin del Kali Yuga, la era de la oscuridad y el conflicto, y restaurará el Dharma, orden cósmico. Las traducciones de los textos sagrados hindúes, como los Puranas, han variado según las escuelas filosóficas y las regiones de la India. En el budismo, la figura de Maitreya es el futuro Buda que aparecerá para enseñar el Dharma puro después de que las enseñanzas de Gautama Buda hayan sido olvidadas. Las traducciones de los sutras que mencionan a Maitreya han sido interpretadas de diferentes maneras en las diversas tradiciones budistas,
desde el Theravada en el sudeste asiático hasta el Mahayana en el este de Asia. En resumen, las traducciones mesiánicas reflejan no solo las expectativas y creencias de las comunidades religiosas, sino también los contextos históricos y culturales en los que se producen. Cada traducción es una ventana a la comprensión de cómo diferentes culturas y épocas han interpretado y reinterpretado el concepto de un Salvador o Redentor. Este estudio detallado y extendido nos permite apreciar la riqueza y diversidad de las tradiciones mesiánicas en todo el mundo. En las religiones orientales, el concepto de Salvador o figura redentora se interpreta de maneras diversas y ricas, reflejando las particularidades filosóficas y espirituales de cada tradición. En el hinduismo, el concepto de Salvador se manifiesta a través de los avatares de Vishnu, especialmente Krishna y Rama. Estos avatares descienden al mundo para restaurar el Dharma, orden cósmico, y proteger a los devotos. Krishna, en particular, es visto como un guía espiritual y protector, cuyas enseñanzas en el Bhagavad Gita ofrecen un camino hacia la liberación, moksha. La devoción, bhakti, a Krishna es una vía importante para alcanzar la salvación, destacando la relación personal y amorosa entre el devoto y la deidad. En el budismo, la figura de Maitreya es el futuro Buda que aparecerá para enseñar el Dharma puro después de que las enseñanzas de Gautama Buda hayan sido olvidadas. Maitreya es visto como un ser de gran compasión que traerá una era de paz y prosperidad. La salvación en el budismo, sin embargo, no depende de una figura externa, sino del esfuerzo personal para alcanzar la iluminación, nirvana, a través de la práctica del noble camino óctuple. La figura de Maitreya sirve más como un símbolo de esperanza y renovación espiritual. En el taoísmo, aunque no existe una figura de Salvador en el sentido tradicional, el concepto de inmortalidad y la búsqueda de la armonía con el Tao, el camino o principio fundamental del universo, pueden considerarse análogos. Los inmortales taoístas son seres que han alcanzado un estado de perfecta armonía y equilibrio, trascendiendo las limitaciones de la existencia mortal. La práctica de la alquimia interna, la meditación y la adherencia a los principios del Tao Te Ching son caminos hacia esta trascendencia. En el sintoísmo, la religión indígena de Japón, no hay una figura de Salvador per se, pero los kami, espíritus o deidades, juegan un papel crucial en la vida espiritual de los practicantes. Los kami son venerados y se cree que protegen y guían a los seres humanos. La relación con los kami se basa en el respeto y la gratitud, y la pureza ritual es esencial para mantener una conexión armoniosa con ellos. La salvación, en este contexto, se entiende como vivir en armonía con los kami y la naturaleza. Estas interpretaciones del concepto de Salvador en las religiones orientales muestran una diversidad de enfoques hacia la redención y la trascendencia espiritual. Cada tradición ofrece caminos únicos que reflejan sus valores y creencias fundamentales, proporcionando una rica variedad de perspectivas sobre la búsqueda de la salvación y la iluminación. Los inmortales taoístas, conocidos como Xian, son figuras legendarias que han alcanzado la inmortalidad a través de la práctica del Tao. Estas figuras son veneradas en la tradición taoísta y representan la capacidad de trascender las limitaciones de la existencia humana mediante la adherencia a los principios del Tao. Uno de los grupos más conocidos de inmortales taoístas es el de los 8 inmortales. Cada uno de estos inmortales tiene una historia única y atributos especiales que simbolizan diferentes aspectos de la práctica taoísta. Por ejemplo, Lu Donmin, a menudo considerado el líder de los 8 inmortales, es conocido por su sabiduría y habilidades en la alquimia interna. Se dice que alcanzó la inmortalidad después de renunciar a una vida de éxito mundano para dedicarse al estudio del Tao. Otro inmortal destacado es Xianggu, la única mujer entre los 8 inmortales. Ella es representada frecuentemente con una flor de loto, símbolo de pureza y salud espiritual. Su historia incluye la transformación de su cuerpo en un estado etéreo, lo que le permitió alcanzar la inmortalidad. Zhongli Wan es otro miembro notable,
conocido por su capacidad de transmutar metales en oro y por su habilidad para revivir a los muertos. Su figura simboliza la transformación y la regeneración, principios fundamentales en la alquimia taoísta. Los inmortales taoístas no solo son figuras de leyenda, sino que también sirven como arquetipos espirituales. Representan la posibilidad de alcanzar un estado de perfección y armonía a través de la práctica del Tao. La inmortalidad en el taoísmo no se refiere únicamente a la vida eterna en un sentido físico, sino a un estado de existencia en perfecta armonía con el universo. Además de los 8 inmortales, existen muchos otros Xian en la tradición taoísta, cada uno con sus propias historias y atributos. Estos inmortales son vistos como intermediarios entre el mundo humano y el divino, capaces de otorgar bendiciones y protección a aquellos que los veneran. La búsqueda de la inmortalidad en el taoísmo implica prácticas como la meditación, la alquimia interna y la adherencia a los principios del Tao Te Ching. Estas prácticas están diseñadas para cultivar el energía vital y armonizar el cuerpo y el espíritu con el Tao. A través de estas disciplinas, los practicantes buscan trascender las limitaciones de la existencia mortal y alcanzar un estado de inmortalidad espiritual. Ejemplo. Para aquellos que buscan una comprensión más profunda y una conexión espiritual más significativa, es esencial integrar las enseñanzas y prácticas de diversas tradiciones religiosas y filosóficas. Aquí hay un consejo basado en los temas tratados sobre las traducciones mesiánicas y las figuras redentoras en diferentes culturas, así como la búsqueda de la inmortalidad en el taoísmo. Cultiva la armonía interior y exterior. Al igual que los inmortales taoístas, busca la armonía con el universo a través de la meditación y la práctica de la alquimia interna. Dedica tiempo a la introspección y a la meditación diaria para cultivar tu energía vital y equilibrar tu cuerpo y espíritu. La meditación no solo te ayudará a encontrar paz interior, sino que también te permitirá conectar con el Tao, el principio fundamental del universo. Abraza la sabiduría de las escrituras. Las traducciones mesiánicas en diversas religiones nos enseñan la importancia de las escrituras sagradas. Dedica tiempo a estudiar y reflexionar sobre los textos sagrados de diferentes tradiciones. Ya sea el Bhagavad Gita en el hinduismo, los sutras budistas, el Tao Te Ching en el taoísmo, o las profecías del Tanaj y el Nuevo Testamento, cada uno ofrece valiosas enseñanzas sobre la redención, la salvación y la trascendencia espiritual. Practica la devoción y el servicio. La devoción, bhakti, a figuras redentoras como Krishna en el hinduismo o Jesús en el cristianismo puede ser una vía poderosa hacia la salvación. Cultiva una relación personal y amorosa con lo divino a través de la oración, el canto de mantras y el servicio desinteresado a los demás. El servicio a la comunidad y la ayuda a los necesitados son formas de expresar tu devoción y de vivir en armonía con los principios espirituales. Busca la renovación espiritual. La figura de Maitreya en el budismo simboliza la esperanza y la renovación espiritual. No te desanimes por los desafíos y las dificultades en tu camino espiritual. En lugar de ello, véalos como oportunidades para crecer y renovar tu compromiso con la práctica espiritual. La perseverancia y la dedicación te llevarán a un estado de iluminación y paz interior. Vive en armonía con la naturaleza. En el sintoísmo, la relación con los kami y la naturaleza es fundamental. Aprende a vivir en armonía con el entorno natural, respetando y cuidando el medio ambiente. La pureza ritual y el respeto por la naturaleza te ayudarán a mantener una conexión armoniosa con los espíritus y a encontrar equilibrio en tu vida diaria. Integra las enseñanzas de diferentes tradiciones, no te limites a una sola tradición espiritual. Abre tu mente y tu corazón a las enseñanzas de diversas culturas y religiones. Cada una ofrece una perspectiva única sobre la redención y la trascendencia espiritual. Al integrar estas enseñanzas, podrás desarrollar una comprensión más completa y enriquecedora de tu propio camino espiritual. Mantén la humildad y la gratitud.
Los inmortales taoístas y las figuras redentoras en diversas tradiciones nos enseñan la importancia de la humildad y la gratitud. Reconoce que el camino hacia la inmortalidad espiritual y la salvación no es fácil y requiere esfuerzo y dedicación. Mantén una actitud humilde y agradecida por las bendiciones y las lecciones que encuentras en tu camino. En resumen, la búsqueda de la inmortalidad espiritual y la redención es un viaje personal y único. Al cultivar la armonía interior y exterior, abrazar la sabiduría de las Escrituras, practicar la devoción y el servicio, buscar la renovación espiritual, vivir en armonía con la naturaleza, integrar las enseñanzas de diferentes tradiciones y mantener la humildad y la gratitud, podrás avanzar en tu camino espiritual y encontrar una conexión más profunda con lo divino. Anecdota. Había una vez un joven llamado Arjun, que vivía en una pequeña aldea en las montañas. Arjun era un buscador incansable de la verdad y la sabiduría. Desde muy joven, había sentido una profunda curiosidad por las diferentes tradiciones espirituales y religiosas del mundo. Su abuelo, un sabio anciano, le había contado historias sobre los grandes maestros y figuras redentoras de diversas culturas, y esto había despertado en él un deseo de comprender más profundamente estas enseñanzas. Un día, Arjun decidió emprender un viaje para aprender sobre las traducciones mesiánicas en diferentes culturas y creencias religiosas. Su primer destino fue una antigua biblioteca en una ciudad cercana, donde esperaba encontrar textos sagrados y traducciones que le ayudaran en su búsqueda. En la biblioteca, Arjun encontró un manuscrito antiguo que hablaba sobre las profecías mesiánicas del judaísmo. Leyó sobre el Mesías esperado, una figura que traería la redención y restauraría el reino de Israel. Las palabras del profeta Isaías resonaron en su mente: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Arjun comprendió que estas profecías habían sido traducidas y reinterpretadas a lo largo de los siglos, reflejando las esperanzas y expectativas de las comunidades judías en diferentes épocas. Continuando su viaje, Arjun llegó a una iglesia cristiana, donde un amable sacerdote le mostró una copia de la Vulgata latina. El sacerdote le explicó cómo San Jerónimo había traducido los textos del Antiguo y Nuevo Testamento al latín, y cómo estas traducciones habían influido en la teología cristiana. Arjun se maravilló al ver cómo las profecías mesiánicas del Tanaj habían sido reinterpretadas para aplicarlas a Jesús de Nazaret, el Cristo. Las palabras del Evangelio de Mateo resonaron en su mente: «He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel», que traducido es, Dios con nosotros. Su siguiente parada fue una mezquita, donde un erudito musulmán le habló sobre el Mahdi, la figura escatológica en el Islam que se espera que aparezca al final de los tiempos para restaurar la justicia. Arjun aprendió que las traducciones del Corán y los hadices que mencionan al Mahdi habían sido interpretadas de diversas maneras en diferentes contextos culturales y sectarios dentro del Islam. Las palabras del Corán resonaron en su mente: «Y ciertamente enviamos a cada nación un mensajero, diciendo: adorad a Alá y evitad a los falsos dioses». Arjun también visitó un templo hindú, donde un sacerdote le habló sobre los avatares de Vishnu, especialmente Krishna y Rama. Aprendió que estos avatares descienden al mundo para restaurar el Dharma y proteger a los devotos. Las enseñanzas del Bhagavad Gita le ofrecieron una visión profunda sobre la devoción y la salvación. Las palabras de Krishna resonaron en su mente: «Abandona todas las variedades de religión y simplemente entrégate a mí. Yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas. No temas». En un monasterio budista, Arjun conoció a un monje que le habló sobre Maitreya, el futuro Buda que aparecerá para enseñar el Dharma puro. El monje le explicó que la salvación en el budismo no depende de una figura externa, sino del esfuerzo personal para alcanzar la iluminación. Las palabras del Sutra del Loto resonaron en su mente: «Después de mi extinción, otro Buda aparecerá en el mundo, llamado Maitreya, el Buda del amor». Finalmente,
Arjun llegó a un templo taoísta, donde un maestro le habló sobre los inmortales taoístas, los Xian. Aprendió sobre las prácticas de la alquimia interna y la meditación para cultivar el y alcanzar la inmortalidad espiritual. Las palabras del Tao Te Ching resonaron en su mente. El Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno. El nombre que puede ser nombrado no es el nombre eterno. A lo largo de su viaje, Arjun se dio cuenta de que, aunque las traducciones mesiánicas y las figuras redentoras varían en diferentes culturas y creencias religiosas, todas comparten un hilo común, la búsqueda de la redención, la salvación y la trascendencia espiritual. Cada tradición ofrece un camino único hacia la comprensión de lo divino y la conexión con el universo. Arjun regresó a su aldea con una nueva perspectiva y una profunda gratitud por la diversidad de enseñanzas espirituales que había encontrado. Compartió sus experiencias con su abuelo, quien le sonrió y le dijo: «La verdad es como un diamante con muchas facetas. Cada tradición espiritual nos muestra una faceta diferente, pero todas reflejan la misma luz divina». Y así, Arjun continuó su búsqueda de la sabiduría, sabiendo que el viaje espiritual es interminable y que cada paso lo acerca más a la comprensión de la verdad universal. ¿Qué lecciones aprendió Arjun de su viaje? Arjun aprendió varias lecciones valiosas de su viaje, cada una enriqueciendo su comprensión espiritual y personal. La diversidad de la verdad espiritual. Arjun descubrió que la verdad espiritual es multifacética y que cada tradición religiosa ofrece una perspectiva única. Aprendió que, aunque las enseñanzas y las figuras redentoras varían, todas comparten el objetivo común de guiar a las personas hacia la redención y la trascendencia espiritual. La importancia de la interpretación y la traducción. A través de su estudio de las traducciones mesiánicas, Arjun comprendió cómo las interpretaciones de los textos sagrados pueden variar según el contexto histórico y cultural. Esta lección le enseñó a valorar la riqueza y la profundidad de las diferentes traducciones y a ser consciente de las influencias que moldean las interpretaciones religiosas. El poder de la devoción y el servicio. Al aprender sobre la devoción a figuras como Krishna y Jesús, Arjun entendió la importancia de la entrega y el servicio desinteresado. Estas prácticas no solo fortalecen la conexión con lo divino, sino que también fomentan la compasión y el amor hacia los demás. La búsqueda de la armonía y el equilibrio. Inspirado por las enseñanzas taoístas, Arjun se dio cuenta de la importancia de vivir en armonía con el universo y de cultivar el equilibrio interior. La meditación y la práctica de la alquimia interna se convirtieron en herramientas esenciales para su crecimiento espiritual. La perseverancia en el camino espiritual. La figura de Maitreya y las enseñanzas budistas le recordaron a Arjun que el camino espiritual está lleno de desafíos, pero que la perseverancia y la dedicación son clave para alcanzar la iluminación. Aprendió a ver las dificultades como oportunidades para crecer y renovar su compromiso con su práctica espiritual. La conexión con la naturaleza. Del sintoísmo, Arjun aprendió a vivir en armonía con la naturaleza y a respetar el entorno natural. Esta lección le enseñó la importancia de la pureza ritual y la gratitud hacia los espíritus y la naturaleza. La humildad y la gratitud. Finalmente, Arjun comprendió que la humildad y la gratitud son fundamentales en el camino espiritual. Reconoció que la búsqueda de la inmortalidad espiritual y la redención requiere esfuerzo y dedicación, y que mantener una actitud humilde y agradecida es esencial para avanzar en su camino. Estas lecciones transformaron a Arjun, dándole una comprensión más profunda y una conexión más significativa con las diversas tradiciones espirituales del mundo. Su viaje le enseñó que la búsqueda de la verdad y la sabiduría es un camino interminable, lleno de oportunidades para aprender y crecer. Análisis final. El estudio de las traducciones mesiánicas en diferentes culturas y creencias revela una rica diversidad de interpretaciones y expectativas sobre figuras redentoras y salvadoras. Cada tradición religiosa ofrece una perspectiva única sobre el mesianismo, reflejando sus contextos históricos, culturales y teológicos.
En el judaísmo, las profecías mesiánicas del Tanaj han sido traducidas y reinterpretadas a lo largo de los siglos, adaptándose a las circunstancias y esperanzas de las comunidades judías. La figura del Mesías es vista como un redentor que restaurará el reino de Israel y traerá paz y justicia. Estas traducciones han influido en la identidad y la espiritualidad judía, manteniendo viva la esperanza de la redención. El cristianismo, por su parte, identifica a Jesús de Nazaret como el Mesías, reinterpretando las profecías del Tanaj en el contexto del Nuevo Testamento. Las traducciones de estos textos han sido fundamentales para la teología cristiana, desde la Vulgata latina hasta las modernas versiones en múltiples idiomas. La figura de Jesús como Cristo ha sido central en la fe cristiana, ofreciendo un camino de salvación a través de su vida, muerte y resurrección. En el Islam, aunque no existe un concepto de Mesías similar al del judaísmo o el cristianismo, la figura del Mahdi es una figura escatológica esperada que restaurará la justicia al final de los tiempos. Las traducciones del Corán y los hadices que mencionan al Mahdi han sido interpretadas de diversas maneras, reflejando las diferencias culturales y sectarias dentro del Islam. Las tradiciones orientales también presentan figuras redentoras y salvadoras. En el hinduismo, los avatares de Vishnu, como Krishna y Rama, descienden al mundo para restaurar el Dharma y proteger a los devotos. Las enseñanzas del Bhagavad Gita y otros textos sagrados ofrecen caminos hacia la liberación a través de la devoción y el servicio. En el budismo, la figura de Maitreya, el futuro Buda, simboliza la esperanza de una renovación espiritual, aunque la salvación depende del esfuerzo personal para alcanzar la iluminación. El taoísmo presenta una visión única de la inmortalidad a través de los Xian, inmortales que han alcanzado un estado de perfecta armonía con el Tao. Las prácticas de la alquimia interna y la meditación son caminos hacia esta trascendencia espiritual. Los inmortales taoístas sirven como arquetipos de la posibilidad de alcanzar un estado de perfección y equilibrio. El sintoísmo, aunque no tiene una figura de salvador en el sentido tradicional, enfatiza la relación armoniosa con los kami y la naturaleza. La pureza ritual y el respeto por el entorno natural son esenciales para mantener una conexión espiritual con los espíritus. En conjunto, estas tradiciones muestran que la búsqueda de la redención y la trascendencia espiritual es un tema universal, aunque se manifieste de diferentes maneras en cada cultura y creencia. Las traducciones mesiánicas reflejan no solo las doctrinas teológicas, sino también las esperanzas, los desafíos y las aspiraciones de las comunidades a lo largo de la historia. Este estudio nos permite apreciar la riqueza y la diversidad de las tradiciones espirituales del mundo, y nos invita a explorar y comprender las múltiples facetas de la verdad espiritual. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de las traducciones mesiánicas en diferentes culturas y creencias en Explorando la Fe y las Religiones. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido de este estudio detallado sobre las diversas interpretaciones y figuras redentoras que han inspirado a tantas personas a lo largo de la historia. Recuerda que nuestro objetivo es ofrecer un análisis imparcial y objetivo, sin denominaciones ni prejuicios, para que todos puedan apreciar la riqueza y la diversidad de las tradiciones espirituales del mundo. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad y sé parte de este nuevo despertar espiritual. Tu participación y apoyo son fundamentales para continuar explorando y compartiendo estos temas tan importantes. Te invitamos a seguir acompañándonos en futuros episodios, donde seguiremos profundizando en la fe y las religiones de manera imparcial y enriquecedora. Hasta la próxima, y gracias por ser parte de Explorando la Fe y las Religiones. Nos vemos en el próximo vídeo.